¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Debate Parlamentario. Esta forma y manera de ver las cuestiones legislativas, que por supuesto es un año particular con sesiones virtuales, no terminan de convencer, pero que de todas maneras en este marco de la pandemia pareciera ser algunas de las cuestiones centrales hoy que pasan por la cuestión legislativa, también pasan por la sociedad argentina. Está Ricardo Burjaile con nosotros, el diputado nacional, un hombre de la Unión Cívica Radical, del bloque Cambiemos, fue ministro de Agricultura de la Nación. Ricardo, buen día, ¿cómo va? Horacio, buen día, un gusto de saludarte, ¿cómo estás? El gusto es mío. Bueno, comencemos un poquito con los temas que por supuesto hoy son de actualidad, como es el tema de lo que hoy se conoce como el vandalismo rural, algo que ya es más archiconocido que la ruda macho, ¿no? Nosotros en el campo, viste que mutan las épocas de los delitos, ¿no? En una época era el delito abigeato, que tenía otra finalidad, era hacerse de plata, ¿no? Mala vida, era hacerse de plata, alguno que le gustaba disfrutar de lo ajeno y te robaba un animal para comer, otro para vender, otro para hacerse rico, robando el ganado. Pero esto mutó. Y de un tiempo a esta parte lo que noto es que ese vandalismo rural, porque es distinta la figura de la que estamos hablando una de otra, uno era el robo, el hurto, y en este caso es vandalismo específicamente, porque la finalidad es hacer daño, ni siquiera es enriquecerse, es dañar. Y estoy absolutamente convencido que ese daño o esa intención de dañar no tiene otra motivación más que lo ideológico. Yo creo que en esto la política es responsable, y si la política es responsable, la política tiene que solucionarlo. En la sociedad se abrió una grieta enorme, enorme, que no empezó con la 125, empezó un poco más atrás, nada más que con la 125 se profundizó, que fue con el famoso cierre de exportaciones de carne, ¿no? Allá por el año 2005, 2006, al principio del 2006. Ahí empezaron mal la relación del campo con el gobierno kirchnerista, se profundizaron después con Moreno y su accionar. Bueno, terminó en la 125, pero nunca se saldó esa herida. Yo creo que lo que está pasando hoy, después del proyecto de Vicentín, que el proyecto de Vicentín es una decisión política del gobierno sin ningún fundamento ni económico, ni comercial, ni impositivo, ni de tipo de cambio, absolutamente nada, es ideológico, es que la intolerancia política ha hecho que algunos crean que disentir, como disiente el campo respecto al gobierno en este proyecto, reedita la 125. Los que estén convencidos de eso de un lado y de otro están equivocados. La 125 es una historia mucho más profunda que lo que se ve, y esto creo que es otra cosa, absolutamente. Entonces, ese vandalismo rural que hay hoy es ideológico. Es la intolerancia reflejada en el enemigo, entre comillas, que es el productor agropecuario, el oligarca, el avaro, el que quiere desestabilizar, el que quiere la devaluación, porque eso se vende y eso es lo que algunos compran. Yo hablaba días pasados con Carlos Gareto y él me decía que la diferencia entre la 125 y hoy es que en aquel momento la lucha era por la renta, por ese intento de apropiación de lo producido por el campo en manos del Estado, y que hoy era la institucionalidad. Yo creo que la 125 empezó siendo por la renta, terminó siendo por una forma distinta de hacer política. Porque por la renta, cuando hicimos el acto en la capital federal, o en Rosario, o como la gente festejó el voto no positivo de Cobos, no tenía nada que ver en la capital federal. Digo, la conmoción que había en la capital federal no era por la renta,
era porque había una forma brutal de hacer política, de atropellar. Creo que empezó siendo así y terminó siendo una discusión de cómo querían los argentinos hacer política. Tal es así que el gobierno pierde la elección siguiente, en el 2009, porque siguió con su política de confrontación, y cuando bajó esa política de confrontación la expresidente, en el 2011 ganó la elección cómodamente, pero vino en 2010. Entonces, la sociedad está harta de confrontación, harta. La sociedad quiere soluciones a sus problemas, a la inseguridad, a la economía, al trabajo, a la pandemia. Entonces, yo creo que hoy lo que se está discutiendo desde mi punto de vista es mucho más profundo que la 125. No va a tener el mismo impacto seguramente, pero es mucho más profundo. Es por un lado la institucionalidad, pero por otro la concepción de país que queremos. ¿Queremos ser un país capitalista o un país anticapitalista? ¿Queremos inversiones privadas? ¿Qué rol tiene la inversión privada o no? ¿Queremos inversiones extranjeras en el país o no? Entonces, yo creo que esa es la discusión que hay hoy. ¿Qué va a pasar después de Vicentín, digamos? ¿Sancor? ¿Algún frigorífico? ¿Algún molino? Porque ya una vez que vos declarás una empresa de utilidad pública, bueno, no estás declarando un terreno, un lote, un campo de utilidad pública, estás declarando una empresa con todo el intangible que tiene, ¿no? Entonces estamos todos, mañana te pueden declarar, no sé, me imagino, cualquier empresa de utilidad pública. Hoy, como sabemos, la empresa de Galperín vale 50.000 millones de dólares, bueno, puede ser de utilidad pública, tranquilamente. Entonces expropiamos esa empresa. Creo que es para la Argentina, Vicentín, no como empresa, olvidémonos del nombre, es un antes y un después en lo que es inversión. Ahora ahí con el tema Vicentín hay un poco de claros oscuros, ¿no? Porque hay una especie de contradicción. Porque el gobierno dice, se está defendiendo una empresa donde se cometieron muchas irregularidades, donde en estos últimos días, antes del fin de semana, el fiscal estaba pidiendo la investigación por el supuesto irregularidad entre la empresa, entre el Banco Nación, los funcionarios. Y por el otro lado está el tema de que seguramente el gobierno avanzó sobre Vicentín con el tema de la expropiación, pero me parece que está dando marcha atrás, porque vio esto, ¿no? Que no... El primer punto es, si en cada empresa que hay irregularidades la vamos a estatizar, o denuncie, vamos por parte, denuncie irregularidades, que se tiene que dirimir en el ámbito de la justicia. Porque yo mañana voy, denuncio irregularidades en Sancor y la estatizo. En la Serenísima, la estatizo. Cualquiera de todas las empresas, yo creo que es ámbito del sector privado, Horacio. Digo, estamos en un grado de locura que cuando un privado dice que otro privado cometió delito, por más que le deba al Banco Nación, ¿sí? Esto es sujeto de derecho privado. No estamos hablando que el Estado se mete y te dice yo te estatizo porque Horacio te estafó y no te pagó. Yo creo que es muy pobre el argumento. A mí me desilusionó el presidente Horacio. Pero sinceramente, lo tengo que decir, yo tenía, qué sé yo, la necesidad de confiar en el presidente, como todos los argentinos, porque yo estoy en la política, pero la vida política es efímera, tengo otras cosas mucho más importantes que un cargo fuera. Vivir tranquilo, terminar el mandato y volver a trabajar al campo. Entonces yo necesito que la Argentina esté bien. Pero la verdad que el presidente me desilusionó, porque una semana antes había salido a contestar a un proyecto duro como, fíjate que lo de Vallejos era
pedirle acciones a las empresas que le daban el ATP. El presidente dijo que esas ideas locas no eran recibidas, se reúne con los empresarios en Olivos y dice yo soy capitalista, y después sale con un concepto de expropiación tirado de los pelos, ¿no? Hablando de soberanía alimentaria, después hablaron de liquidación de divisas, y después ya meten que es una empresa que está sospechada. ¿Qué deberíamos hacer con las empresas de algunos amigos del poder que están claramente, que se quedaron con plata del Estado? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué hubiesen opinado si el gobierno de Macri se quedaba, estatizaba algún canal? Una locura. Yo no lo hubiera acompañado, pero yo creo que la diferencia entre nosotros y el gobierno actual es que nosotros no, por lo menos en mi caso, yo no voy a ir contra mi forma de pensar. Y creo que lo otro es el vandalismo estatal. ¿Sí? Ahora, Ricardo, de todas maneras, vos decís, estoy decepcionado del presidente. Hay mucha gente que se decepcionó del gobierno anterior, pensó que ahí había una oportunidad de cambio y realmente se decepcionó muy duro, se pegó la cabeza contra el piso. Sí, y tiene razón. Tiene razón. La gente esperaba más de nosotros. Quizás tenga que haber una fuerte autocrítica. Todos tenemos que tenerla para adentro. ¿Sí? Solamente quiero decir, una cosa es gobernar con una oposición como es la nuestra, y otra cosa es gobernar con una oposición como es el peronismo. Son dos cosas distintas. A nosotros arman redes de comunicación por un parte de prensa que no les gustó, pero ellos hablaban del club del helicóptero. La 9 de julio, ¿vos creés que, por ejemplo, esta situación el gobierno de Macri no le hubiesen prendido fuego a la avenida, a la ciudad? ¿Cómo crees que hubiese sido? Entonces, en la Argentina tenemos que aprender. Te voy a decir más. En la primera reunión de la Cámara de Diputados de la labor parlamentaria, lo que dijeron, y no voy a hacer nombre, está claro quién es, el Frente de Todos, o el Frente Parlamentario en ese momento, no va a dar nunca quórum para tratar ninguna ley. ¿Qué pasaría si nosotros decimos eso? Es decir, nos hacemos cargo de, o yo por lo menos, yo, no sé si los demás, yo creo que algunos tienen que poner la mano en el pecho y reconocer, ¿no? Porque muchos hemos hecho las cosas a nuestro criterio bien, otros más o menos, otros mal, pero acá lo que importa es el conjunto. La sociedad nos percibió eso. Yo le pido a la sociedad que mire cuál es la actitud de una oposición ideológica. Que mire, ¿sí? No, de todas maneras no ha habido de parte de Cambiemos un reconocimiento explícito a que las cosas no se terminaron haciendo bien, o sea, no ha habido una especie de mea culpa. Pero yo creo que esa discusión es para adentro, porque la sociedad, el examen lo tomó la sociedad. ¿Qué le vas a decir a la sociedad? Nosotros hicimos las cosas bien, la sociedad opinó que no, que es el juez. Y por eso perdimos la elección. Más claro, imposible. Ahora, para adentro tenés que mirar y decir, yo no conozco a nadie, ningún técnico de fútbol que salga y diga, no, igual se lo comió el arquero, el 5 marcó mal y... ¿No? Esas cosas las tenés que hablar para adentro. Tenés que decir, jugamos mal, nos ganó el rival. Chau, se terminó. Ahora tenés que aprender de eso. Yo nunca escuché tampoco de los otros espacios que digan, hicimos mal esto, hicimos mal lo otro. A nosotros nos piden todo, y nosotros lo hacemos. Y está bien que lo hagamos, porque yo soy consciente de que lo tenemos que hacer. Todos tenemos que tener autocrítica. Pero creo que hay una sociedad más permisiva con uno que con otro. Obviamente, yo creo que
se le prometió mucho y se terminó en las antípodas de esa promesa, ¿no? Del hambre cero a lo que terminamos ahora. ¿Cómo suponés que va a seguir este gobierno? La verdad que tengo que ser sincero, así como te digo que me desilusionó el presidente, me gustaría que le vaya bien al presidente. Yo quiero que le vaya bien porque somos 45 millones. Y como nadie se va a salvar individualmente en este país, nadie. Entonces yo quiero que le vaya bien al presidente. Mi desilusión es que yo pensé que él era un hombre de diálogo. Yo lo digo en serio. Pero cuando veo cómo trata a algunos periodistas, me doy cuenta que tiene intolerancia, ¿no? Entonces, cuando veo cómo hay violencia y que el presidente no calma esa violencia, sino que se prende en esa violencia, creo que estamos en el mal camino político. Y si estamos en el mal camino político, el camino económico que nos toca es horrible, difícil. Tenemos la peor caída del Producto Bruto de la historia en la Argentina. Le tocó esta pandemia y tomó las medidas que tomó. Algunos pensamos que quizás se podrían amortiguar algunas decisiones, pero no es motivo de esto. Lo concreto es que, porque en definitiva no quisiera estar en ese lugar porque es muy complicado desde lo político, desde lo económico. La verdad que tiene una decisión difícil el presidente, discrepo en algunas medidas que toma, pero de todas maneras, desde la oposición lo hemos acompañado. Eso no se puede decir que no. Acompañamos, aún con críticas. Ahora, ¿qué es lo que viene? Viene una Argentina con una caída de Producto Bruto feroz. Ojalá se cierre la deuda con los bonistas, pero con eso no resolvimos la situación, Horacio, porque Argentina tiene un déficit fiscal enorme, y para solucionar ese déficit fiscal enorme, lo que necesitamos es o financiamiento, o bajar el gasto, o subir el ingreso. ¿Vos creés que vamos a tener financiamiento hoy externo? Ninguno. ¿Creés que es posible subir los impuestos? Casi imposible. El gasto, bueno, lo están bajando a costa de bajarle los salarios, los saberes jubilatorios a los más vulnerables, que son el Estado. Pero lo aumentan por otro lado y desincentivan, y hoy no toman medidas contra miles, cientos de miles de pymes que van a cerrar. Entonces creo que el escenario que viene desde lo político, como está conduciendo el presidente, es cada vez más complicado ante un escenario económico que no se presenta para nada fácil. Ricardo, nos vamos a una pausa y ya volvemos. Dale. Volkswagen. Una nueva impronta con la identidad PLA. Nueva pulverizadora MAP 3. Supera tus expectativas. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural.
Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Acron, Gran Max, gran diseño, gran capacidad de trabajo, gran velocidad de descarga. Acron, Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Retornamos con debate parlamentario en esta charla con el diputado nacional Ricardo Burgaglia, un hombre de Formosa, de la Unión Cívica Radical. Hablábamos, por supuesto, de la pandemia, ¿no? De lo que Argentina tiene por delante cuando afortunadamente podamos salir de esto que hasta ahora no se está viendo en qué momento será. ¿Qué puede aportar la oposición y cuánto puede el gobierno aceptar de lo que esa oposición le aporte? Oposición, nosotros aportamos, hemos puesto proyectos de ley sobre la mesa. No tenemos la mayoría. Y tampoco sirve imponer una ley cuando no estás gobernando. ¿Sí? Salvo que sea alguna ley, pero en leyes económicas no podés imponerle a un gobierno que tiene la potestad de gobernar. Sí podés tratar de mejorar algunos aspectos. Nosotros lo que podemos poner y fundamentalmente el rol de la oposición es dar gobernabilidad. Eso es lo que hay que hacer. Después, las iniciativas del Ejecutivo, si crees que son malas, tratás de frenarlas, y si crees que necesita algunos retoques, la podés mejorar. Pero está en el gobierno aceptar eso. Así que, normalmente lo que uno tiene que entender es, y que a veces cuesta, ¿no? Porque es la verdad. Nosotros a veces queremos proponer soluciones, el peronismo cuando fue oposición fue mucho más claro, decía, no queremos que le vaya bien, entonces no se avanzaba. Nosotros tenemos la sana intención que al gobierno le vaya bien. Entonces a veces tratamos que no salgan leyes que complican, como te decía, la ley de Vicentines, una ley que es mala para las inversiones argentinas. Creemos que ejercer mayor presión impositiva conduce a menor recaudación fiscal. Nos parece bueno que venga hoy, ya está ingresado el proyecto de moratoria, habrá que tratar de flexibilizar la situación de las pymes, hay que plantear y a veces cosas que no se contemplan en el ministerio, porque no se ven, porque no están cerca, porque bueno, tratar de llevarle al ministro y que las reuniones con los ministros sean constructivas. Digo, uno hace estas críticas hoy acá, cuando te sentás a trabajar con el ministro, tratás de proponerle, decirle, mire ministro, no está llegando el crédito de los 150.000 pesos a los monotributistas y autónomos, bienvenido que lo han modificado, ¿no es cierto? Entonces, tratás de ayudar al gobierno, pero el gobierno se tiene que dejar ayudar. Porque si el gobierno no se quiere dejar ayudar, bueno, tu obligación es seguir intentándolo. Pero yo, repito, creo que el presidente, la iniciativa es del gobierno, no es de la oposición. Quien tiene y debe tener la iniciativa es el gobierno. ¿Qué diferencia hay entre el proyecto de Sergio Massa y el de Ricardo Burgaglia sobre vandalismo rural? Creo que es un problema de enfoques y que, a ver, lo que está pasando, como lo analizábamos, si me decís si es un problema de seguridad de la propiedad privada o de seguridad pública, yo entiendo que es de seguridad pública. Y voy a poner Sergio Massa porque es el proyecto. No le voy a faltar respeto
a un colega, amigo y presidente de la Cámara, que quede claro. Creo que en el proyecto de Sergio se trata como un problema de la propiedad privada. Nosotros, porque no soy yo solo, nosotros, más de una treintena de diputados juntos por el cambio, hablamos de seguridad pública. ¿Por qué? Porque excede el problema a la rotura del Ciro Bolsa de Horacio Esteban. Porque el Ciro Bolsa de Horacio Esteban tiene concatenado, tiene una cadena de producción que afecta a toda la cadena. Entonces estamos hablando de los transportistas, de los acopiadores, de los changarines, de los exportadores, de los impuestos del municipio. Entonces, si yo voy y le robo el auto, perdón, no es el caso de robo, le destruyo el auto a Horacio Esteban, es un problema de Horacio Esteban que se quedó aparte. Si yo le destruyo el Ciro Bolsa a Horacio Esteban, en realidad estoy destruyendo trabajo para atrás y trabajo para adelante. Por lo tanto, creo que el Estado no puede correrse de lo que es un delito contra la seguridad pública. En el caso específico del proyecto de Sergio lo trata como un delito contra la propiedad privada. Este es un punto. El segundo punto de diferencia, con lo cual la pena la baja, si es un delito contra la seguridad pública es de 3 a 10 años, en el caso del otro proyecto contra la propiedad privada es de 2 a 5. Y en el caso del vandalismo rural, que creo que le ha puesto muy bien, lo ha tipificado muy bien al delito, Sergio, creo que comete un error, porque en el proyecto dice, será reprimido con prisión de 2 a 5 años aquel que dañare, y tipifica los hilos bolsas que afecten el normal desenvolvimiento del establecimiento. Y si no afecta el normal desenvolvimiento del establecimiento, y si el productor lo quería para irse de vacaciones, y si el productor lo quería para ahorrar, o era su ahorro, o quería comprarse un auto, no es delito. Por lo tanto, creo que eso es peligroso. Y el otro aspecto, que es muy controvertido, es el problema de la tipificación como delito contra la seguridad pública, y deja un concepto muy abierto, que es el concepto de tóxicos, ¿no? Que será los que contaminen con tóxicos. Todos sabemos que el ministro de Medio Ambiente hoy considera el glifosato un veneno, y así lo ha dicho públicamente. Con lo cual, vamos a estar discutiendo entre una ley de aplicación de agroquímicos que te dice que tenés que fumigar a 5.000 metros aéreos y 1.500 metros terrestres, y con el Código Penal de la mano, y con un ministro que te dice que eso es veneno y que estás envenenando a la sociedad. Creo que eso es muy peligroso, dejar ese concepto abierto. Y la pregunta que venía detrás de esto era esto, ¿no? El proyecto agroquímico que se presentó, y cómo se puede salir de esto, porque necesitamos una Argentina que crezca, que produzca, que exporte, que genere divisas, y por el otro lado, amparado a veces en un ambientalismo demasiado exagerado o demasiado exacerbado, empezamos a ponerle limitaciones desde lo ideológico muchas veces y no tanto de lo ambiental. Bueno, vos diste la tecla, creo que la mejor respuesta es a tu pregunta. Creo que tenemos que desideologizar la producción, ¿sí? Y la producción tiene que tener 4 patas, Horacio: social, económica, productiva y ambiental. Son 4 las patas que tiene que tener. Si vos a esto le pones un contenido ideológico, y vos sabés que yo siempre digo que la palabra sojero es despectiva, ¿no? Porque vos sos ganadero, lechero, otambero, maicero, manicero, pero cuando se usa sojero es despectiva. Casualmente, con la aplicación de agrotóxicos, esa palabra, como si los remedios no fueran tóxicos, como si los productos que se ponen, los piojicidas para los chicos, no fueran tóxicos, como si los productos que no tuviéramos en el hogar son más tóxicos que los agroquímicos que tenemos. Entonces hay que desideologizar
Porque hay gente que opina que nunca pisó la tierra, porque pisa la arena en la playa y del cemento en la ciudad, en el mejor de los casos, y el único campo que ve es cuando va hacia algún lugar, y opina sin tener la más pálida idea. Recepto la preocupación que tiene ambiental y de salud, que es lógica y comprensible. Yo no estoy hablando de sostener la producción a costa de la salud, de ninguna manera. Simplemente tiene que tener base científica lo que se dice. No se puede irresponsablemente hablar de veneno cuando el glifosato está autorizado en la Unión Europea, que tiene bastante más seriedad que muchos de los organismos que hoy están opinando sobre esto. Y créeme que si fuera veneno, soy el primero en decir, yo no quiero envenenar a nadie, porque me parece que se opina con una liviandad y desde el preconcepto ideológico de los ojeros que se enriquecen. Simplemente yo quiero decir algo. En el mundo somos hoy 7.500 millones de habitantes. Hacia el año 2050 seremos alrededor de 10.000. ¿Cómo hacemos para alimentar a la población mundial si no es con tecnología? Porque reniegan hasta de la tecnología del silobolsa, no sé si me entendés. Porque vos no podés renegar de la tecnología. El silobolsa permite a los productores vender a precios y vender a precios razonables para que no haya un cuello de botella y no se quede la plata en manos de los exportadores, para regular la oferta en esta Argentina de inflación, ¿sí? Y hoy los agroquímicos son tecnologías que permiten optimizar la producción y eficientizar, tener más rinde, porque las 800 millones de hectáreas que tenemos en el mundo agrícolas son las que alimentan hoy a los 7.500 millones de habitantes y mañana a los 10.000 millones de habitantes. ¿Cómo hacemos con la misma superficie, si no tenemos más rendimiento, cómo hacemos para alimentar a la población? ¿Cómo hacemos para que los alimentos sean accesibles a la población? Porque me lo critica uno que probablemente pueda pagar alguna comida que está al acceso de precios europeos, ¿no? Con certificaciones europeas. Yo creo que nosotros tenemos que vender salud, inocuidad, sanidad de los productos. Pero yo no creo que tengamos que ideologizar lo que es la producción y los agroquímicos. Entonces, cuando hay alguien que me habla de agrotóxicos, yo ya sé en qué vereda está parado. Tiene un preconcepto hacia el productor agropecuario. La última, Ricardo, ¿hay una nueva oportunidad para Cambiemos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. La sociedad te va a mirar. Mirá, Horacio, las elecciones son muy sencillas. Conceptualmente, mirándola. No, es muy complicada la política. La sociedad lo que pone en consideración es la gestión del oficialismo. Si el oficialismo hizo las cosas bien, gana la elección. Si el oficialismo hizo las cosas mal, pierde la elección. Le pasó al Frente para la Victoria en el 2015, no había hecho las cosas bien, la perdió. Nos pasó a nosotros en el 2019, la sociedad consideró, y creo yo también que con bastante razón en muchos aspectos, no en todos, pero la sociedad hizo un balance y dijo, no me gustó la gestión, votó en contra. Entonces, Cambiemos tiene que estar listo para brindarle a la sociedad con la autocrítica hacia adentro, no hacia afuera. Yo no soy de los que creen que las diferencias hay que salir a publicitarlas, porque le hacéis el juego a los detractores, pero creo que hay que prepararse porque la sociedad te llama a la cancha en cualquier momento cuando el oficialismo le va mal, y bueno, le pasó a ellos. Bueno. Ricardo, gracias por estos minutos. Gracias, Horacio, un placer saludarte. Ricardo Boyalle, diputado nacional, en nombre de Formosa, hablando aquí en Debate Parlamentario. Los convocamos a la próxima semana con una nueva edición aquí por Chacra Televisión.